Recordar que x es nuestra variable aleatoria discreta que sigue una distribución binomial NP, donde n era el número de veces que repetíamos el experimento y P era la probabilidad de éxito. Se define la esperanza matemática o media de esta forma. En el caso de que lo llamemos esperanza matemática, tenemos que escribirlo así, E mayúscula de X y mayúscula entre corchetes, y en el caso de que lo llamemos media como mu, letra griega mu, y es igual a N por P. ¿Por qué tiene dos nombres esto de esperanza matemática o media? Bueno, la explicación es muy sencilla. La bibliografía que está en inglés lo suele llamar esperanza matemática y cuando lo traducen al castellano lo llaman media. Por eso estos dos nombres. Yo os doy los dos nombres, os doy las dos formas en las que podemos denominar a esta magnitud y ya vosotros estáis prevenidos por si en un libro aparece de una manera o aparece de otra. Lógicamente, para mí personalmente el nombre de esperanza matemática tiene mucho más sentido que media porque es el valor esperado cuando uno repite el experimento n veces. Ya lo veremos en el problema que vamos a hacer a continuación. La varianza matemática, que se escribe como V mayúscula entre corchetes X mayúscula, que es nuestra variable aleatoria discreta, es el producto de N por P por Q, siendo P la probabilidad de éxito y Q la de fracaso. Como la esperanza era N por P, pues decir que la varianza es N por P y por Q es lo mismo decir que la esperanza por Q, o la media por Q. Y la desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Vamos allá. El problema dice lo siguiente. En una clase con 20 alumnos, el profesor decide preguntar a sus alumnos sobre la distribución binomial. La probabilidad de que un alumno le responda correctamente al profesor cuando éste le pregunta es de 0.3. Se pregunta primero que modelemos el problema, es decir, que definamos nuestra variable aleatoria discreta y que digamos qué distribución de probabilidades va a seguir. Lógicamente va a ser la binomial porque es la que estamos estudiando. En la pregunta 2 nos dicen la probabilidad de que preguntados los alumnos menos de 3 respondan correctamente. En el tercer apartado nos preguntan la probabilidad de que preguntados los alumnos respondan correctamente entre 5 y 9, ambos inclusivos. En la pregunta 4, el valor esperado de alumnos que responden correctamente al preguntarles el profesor. Y en la pregunta 5 nos preguntan pues la varianza y la desviación típica de la distribución que nosotros hemos. Bueno, pues vamos a comenzar a hacer el problema. Quedaros con que tenemos 20 alumnos, por lo tanto, como son 20 alumnos, vamos a preguntar 20 veces, por lo tanto el número de veces que vamos a repetir el experimento aleatorio de preguntar a un alumno sobre la distribución normal va a ser 20, n será 20, y como nos están diciendo que la probabilidad de que un alumno responda correctamente es de 0,3, pues como ese es el dato que nos dan, vamos a considerar que ese dato es P, es decir, la probabilidad de éxito vale 0,3, por lo tanto la probabilidad de fracaso, que es Q, valdría 1 menos 0,3, que es 0,7. Bueno, pues vamos a comenzar a hacer el apartado 1 del problema. Bueno, vamos a modelar el problema. Hemos dicho que n es 20 porque es el número de alumnos y es el número de veces que vamos a preguntar, ¿no? Y es el número de veces que vamos a repetir el experimento aleatorio. Hemos visto que la probabilidad de que un alumno responda correctamente es 0,3. Hemos decidido que esta sea la probabilidad de éxito. Por lo tanto, la probabilidad de fracaso será 1 menos P, es decir, 1 menos 0,3, que sería 0,7. Vamos a definir nuestra variable aleatoria X como el número de alumnos que responden correctamente, que responden bien a la pregunta. Tiene sentido que tomemos la variable aleatoria así, porque si en el problema nos están preguntando por el número de alumnos, por las probabilidades de que un determinado número de alumnos respondan bien a una pregunta que les hace su profesor, pues tiene sentido que tomemos como variable aleatoria aquello de lo que nos preguntan. Bueno, pues se trata obviamente de una distribución binomial porque tenemos dos casos posibles. El caso de acierto, que es que el alumno responda positivamente a la pregunta que le hace el profesor, o sea, positivamente, que responda bien, y el caso opuesto, el suceso opuesto, que es que no sepa responder. Por lo tanto, nuestra variable aleatoria discreta X sigue una distribución binomial cuyo valor n y probabilidad de éxito P, que en este caso, particularizando este caso, sería X sigue una distribución binomial 20, que es n, y P, que es 0.3. Por lo tanto, ya tenemos perfectamente modelado nuestro problema, y una vez que lo tenemos perfectamente modelado, pues ya lo único que tenemos que hacer es responder a las preguntas que nos hacen. Vamos con el apartado 2.